En esta sesión vamos a ver una técnica de clasificación muy poderosa o algoritmo de clasificación de aprendizaje automático llamado máquina de vectores de soporte o SVM. Vamos a cubrir las siguientes secciones en esta sesión. Vamos a tener una introducción al soporte de la máquina de vectores. Vamos a analizar las separaciones lineales, cómo SVM hace separaciones lineales o clasificaciones lineales. Cuando tenemos un conjunto de datos no lineal, como SVM puede usar la clasificación no lineal, así como usar el quiero decir, hacer lo mismo que es realizar clasificaciones no lineales usando el truco del kernel polinómico. Así que este es el contenido de esta sesión. Ahora, en términos de, como mencioné, la máquina de vectores de soporte es un modelo de aprendizaje automático muy potente y versátil o un algoritmo de aprendizaje automático, y también es capaz de realizar clasificaciones lineales o no lineales. Eso significa que si tiene un conjunto de datos que es linealmente separable, SVM puede clasificar dicho tipo de conjunto de datos con bastante facilidad, así como si tiene un conjunto de datos no lineal, por lo que eso significa que hay características polinómicas que son grados polinómicos, tiene características que son de grados polinómicos. La máquina de vectores de soporte también puede hacer clasificaciones en este tipo de conjunto de datos. Y, como resultado, la máquina de vectores de soporte es una de las técnicas de aprendizaje automático más populares disponibles en este momento y una de las fortalezas de SVM es su capacidad para realizar clasificaciones muy bien, en dimensiones complejas, es decir, complejas en multitud de dimensiones en su conjunto de datos, así como cuando sus datos tienen un número muy pequeño de observaciones. Por lo tanto, reconocería que los modelos de aprendizaje automático normalmente tendrían dificultades si no los alimenta con una gran cantidad de observaciones de datos en su conjunto de datos de entrada para aprender y encontrar patrones para la clasificación o la regresión. Sin embargo, SVM, al ser potente, no tiene ese requisito y, con un pequeño número de observaciones y en un conjunto de datos complejo que tiene muchas características, es capaz de hacer clasificaciones muy bien. Ahora, en términos de la técnica que utiliza la máquina de vectores de soporte, vamos a verlo con este ejemplo. Tomamos un simple conjunto de datos y este conjunto de datos es linealmente separable y tenemos dos dimensiones en este conjunto de datos y una dimensión X, digamos, y hay una dimensión Y a la derecha. Entonces, si trazamos nuestros puntos de datos a lo largo del eje X y el eje Y en esta superficie bidimensional, así es como se verán nuestros datos, ¿verdad? Así que tenemos concentración de puntos de datos aquí y tenemos otra concentración de puntos de datos aquí. Ahora, puede inferir visualmente de este patrón de nuestro conjunto de datos o conjunto de datos de entrada en el que se va a entrenar la máquina de vectores de soporte es que son bien separables, son linealmente separables a la derecha. Ahora, en términos de la técnica de la máquina de vectores de soporte, lo que la máquina de vectores de soporte intenta hacer es que trata de encontrar el camino más amplio posible entre los puntos de datos de las clases que están en su conjunto de datos correcto. Entonces, en este caso, si estas son sus clases, por lo que estos puntos verdes pertenecen a una clase y estos puntos rojos pertenecen a otra clase, la máquina de vectores de soporte, utilizando el enfoque de descenso de gradiente, intenta encontrar el camino más ancho posible o la calle más ancha posible. Así que, obviamente, va a haber un hiperplano de separación óptimo que se encuentra entre los dos lados de la calle. ¿Cuál es el motivo detrás de encontrar el camino más amplio posible? Es que trata de averiguar la mayor distancia posible entre los puntos de datos de las diferentes clases, de modo que la generalización de la clasificación es mucho mejor que un caso normal en el que solo tenemos el hiperplano de separación óptimo y nosotros no tienen el espacio a ambos lados del hiperplano de separación óptimo, como la máquina de vectores de soporte tiene derecho. Por lo tanto, el motivo detrás de tener este camino en lugar de solo el hiperplano de separación óptimo o solo la ecuación intermedia que también separa las dos clases de datos en nuestro caso es que la generalización en este caso en caso de que encuentre el camino más amplio posible es mucho mejor porque está encontrando el hiperplano de separación óptimo que se encuentra en el medio de un amplio margen entre sus conjuntos de datos a la derecha. Por lo tanto,
las posibilidades de tener una clasificación incorrecta en puntos de datos no vistos se minimizarán a la derecha. A esto se le llama una clasificación de márgenes grandes, por lo que en este caso estamos tratando de apoyar la máquina de vectores intenta encontrar la lectura más grande posible entre los datos. Entre las clases de datos a la derecha y la línea intermedia es el límite de decisión o también se llama el hiperplano de separación óptimo. Tenemos que tener en cuenta que otro punto sobre las máquinas de vectores de soporte es que agregar más instancias de entrenamiento de la calle, es decir, de la calle, lo que significa que si agrega más instancias de entrenamiento en este lado de la calle o en este lado de la calle, si agrega varios puntos rojos en este lado de la calle o agrega varios puntos verdes en este lado de la calle, entonces el modelo no es ir al modelo de máquina de vectores de soporte que ya se ha creado no se verá afectado, por lo que la varianza no se verá afectada para la máquina de vectores de soporte en este caso. Ahora, hay un par de cosas de las que tenemos que hablar sobre la máquina de vectores de soporte. La primera es su sensibilidad a las escalas, por lo que si nos fijamos en este conjunto de datos en particular, es que a lo largo de este eje X1, tienes una escala que es 0, 20, 40, 60, 80, los múltiplos de 10 y 20 y a lo largo del eje X0 tienes escalas de 0, 1, 2, 3, 4, etc. Obviamente, estas dos escalas difieren, ahora bien, si luego las dos escalas difieren, el tipo de ajustes que la máquina vectorial de soporte tiene que hacer al iterar a través del proceso de descenso de gradiente va a ser complicado en cambio. Y la otra cosa que va a suceder es que su calle creada por la máquina de vectores de soporte se verá casi horizontal a la derecha y si escala las características antes de ejecutar el proceso de entrenamiento de la máquina de vectores de soporte en sus datos, entonces lo que sucede es que el enfoque de descenso de gradiente se vuelve mucho más simple para la máquina de vectores de soporte y la calle se ve mucho mejor y más escalada de acuerdo con varias características, quiero decir, las características van a estar dentro de la misma escala y se va a ver mucho más apropiado, bueno, la calle se va a ver más apropiada. Hay otro punto que vale la pena mencionar sobre la máquina de vectores de soporte es que el término llamado vectores de soporte. Ahora, la máquina de vectores de soporte encuentra la calle más ancha posible tratando de averiguar los vectores de soporte del conjunto de datos. Ahora, ¿cuáles son los vectores de soporte? Los vectores de soporte son esos puntos de datos que se encuentran a ambos lados de la calle, por lo que, por ejemplo, si esta es la calle o el plano de separación, que es una calle que es como una calle que la máquina de vectores de soporte ha creado, hay puntos que se encuentran en el límite del lado verde y hay puntos de esta clase que se encuentran en el límite de este lado derecho, por lo que esencialmente lo que estamos diciendo es que el camino más ancho posible de las máquinas de vectores de soporte está determinado por los vectores de soporte, que son estos puntos en los límites, por lo que los vectores de soporte son esos puntos de ambas clases de datos en su conjunto de datos de entrada que se encuentran en el límite y son los que determinan el ancho de la calle en su modelo de máquina de vectores de soporte. Ahora hay un par de compensaciones que necesitamos entender, así que hablamos sobre el escalado y luego vamos a hablar sobre la clasificación de márgenes duros y clasificación de margen suave. Por lo tanto, en la diapositiva inicial hemos visto que la máquina de vectores de soporte también se denomina clasificación de margen grande porque en lugar de crear solo un hiperplano de separación óptimo o una ecuación de límite de decisión, o esto es lo que representa esta línea aquí, decide crear una calle entre los puntos de datos o entre los puntos de datos de las clases respectivas en lugar de solo el hiperplano de separación óptimo, ahora hay compensaciones en el clasificador de margen grande, uno se llama clasificación de margen duro y el otro se llama clasificación de margen suave, así que entendamos el escenario con estos conjuntos de datos que tenemos aquí.
Dijimos que la máquina de vectores de soporte va a crear el camino más ancho posible utilizando el descenso de gradiente cuando los datos son linealmente separables. Está bien, en nuestro caso anterior que hemos analizado estas dos clases de datos, la clase verde y la clase roja son linealmente separables y la máquina de vectores de soporte ha creado un amplio camino posible entre ellos, por lo que fue bueno. Sin embargo, no todas las situaciones van a ser o todos los datos de entrada van a ser, tendremos el rasgo linealmente separable y habrá casos en los que haya valores atípicos, por lo que en este caso tiene una clase verde y una clase azul de datos y se proyectan a lo largo del eje X y el eje Y están aquí y puede ver que hay una clase verde punto de datos entre los puntos de datos de la clase azul. Está bien, está en algún lugar aquí y, como resultado, lo que está sucediendo es que no hay forma de que la máquina de vectores de soporte pueda crear un camino más amplio posible, por lo que si está obsesionado con la definición inicial que hemos dado sobre la máquina de vectores de soporte, los datos deben ser linealmente separables y si lo son linealmente separable, la máquina de vectores de soporte crea un camino entre ellos, en este caso de datos no va a ser posible, por lo que debe decidir entre un par de opciones, una es no, definitivamente quiero encontrar una línea de separación entre mis conjuntos de datos o soy más flexible a no poder encontrar una línea de separación entre mis conjuntos de datos estrictamente, pero debería encontrar el camino más amplio posible que minimice la clasificación incorrecta en mi conjunto de datos de entrenamiento porque el segundo caso va a atender a una mejor generalización en lugar de tratar de forzar el ajuste lineal separado entre su conjunto de datos donde no existe correctamente, por lo que sí. Observa este ejemplo, si intenta encontrar un separador lineal, no lo hace por lo tanto, su máquina de vectores de soporte va a tener dificultades y, en última instancia, va a encontrar una línea que en realidad no va a ser la línea de separación lógica entre estos dos conjuntos de datos, por lo que en cambio, si crea una línea amplia posible a lo largo de este espacio aquí, se generalizará mucho mejor porque si luego tiene un dato invisible que pertenece a la clase verde o la clase azul, esta máquina de vectores de soporte va a generalizar mucho mejor en lugar de algo que intentas forzar el ajuste haciendo cumplir estrictamente la condición de que no quiero, definitivamente quiero una separación lineal. Línea y el camino como mi modelo de resultado de mi proceso de entrenamiento de la máquina de vectores de soporte, por lo que en el primer caso, en el que decimos que no, quiero una línea que separe linealmente una línea de mi modelo, se llama clasificación de margen duro y cuando eres más flexible, si atiendes más flexibilidad y dices que está bien, estoy de acuerdo con el camino de separación lógico entre estos dos conjuntos de datos que minimizan la clasificación errónea, es una solución mucho mejor o una solución generalizable, pero nuevamente, puede tener escenarios en los que puede aplicar estrictamente una clasificación de margen duro, lo que lo lleva a la situación de que en su capacitación en el proceso de capacitación tendrá el número mínimo de clasificación incorrecta o ninguna clasificación incorrecta, pero luego en sus datos de prueba o me refiero a prueba proceso o tus situaciones de vida, es posible que tengas un problema con las clasificaciones erróneas o la falta de generalizaciones. Está bien, ahora estamos claros con la clasificación de margen duro y la clasificación de margen suave, muy bien, así que profundizamos un poco más en eso. Esencialmente, tenemos que encontrar un buen equilibrio entre mantener la calle lo más grande posible y limitar la violación del margen, donde los casos terminan en el medio de la calle o incluso en el lado equivocado, por lo que en este caso, nuevamente, es una representación ligeramente diferente y este es un ejemplo de clasificación de margen suave, tiene dos clases. Estos puntos rojos pertenecen a una clase y este azul los puntos pertenecen a la clase B y hemos decidido que vamos a tener
Una clasificación de margen suave para estos datos donde encontramos el así que si inspeccionas visualmente estos datos, así que esta es la congregación de clases rojas y esta es una congregación de clases azules, en realidad puedes entender intuitivamente que hay un hiperplano lineal de separación, pero también puedes tener tu camino blanco por aquí, sin cual minimiza las violaciones de márgenes o la clasificación errónea, pero aún así atiende a la generalización porque mantiene la concentración máxima de las clases respectivas fuera de la calle derecha, por lo que esta es la clasificación de margen suave que ahora se practica en el tribunal. Cuando quiero decir, vamos a ver los ejemplos de esto está en la práctica, mientras que cuando vamos al proyecto elaborado, pero solo por el concepto aquí, como se aplica en la codificación si su clasificación es SVM, quiero decir, el clasificador de clasificación de vectores de soporte va a ser un clasificador de margen duro o un clasificador de margen suave y eso se controla con el parámetro JIP llamado C, está bien, el CJIP, por lo que hay un valor numérico que se asigna al parámetro CJIP. La compensación está controlada. La compensación entre la clasificación de margen duro y la clasificación de margen suave va a ser controlada por el valor que asigne al parámetro CJIP y tenga en cuenta por qué hemos explicado el clasificador de margen duro y el clasificador de margen suave. Para SVM, no es una cosa binaria, es que tampoco es que tenga un clasificador de margen duro o tiene un clasificador de margen suave y nada en el medio, no es binario. Puede controlar el grado de modelo SVM que es de margen duro. Y bit, quiero decir, inclinado hacia duro, mucho siendo duro, un clasificador de margen duro o inclinado hacia al ser un clasificador de margen suave. Hay una escala que puede establecer especificando el valor del parámetro CJIP, por lo que cuanto más bajo funcione así, menor será el valor de C, el margen será grande, está bien, sin embargo, las instancias habrá instancias durante el entrenamiento que estarán en la calle a la derecha, sin embargo, debido a que el margen es grande, la calle es ancha un valor de C más bajo va a atender a una mejor generalización, una varianza más baja, está bien, pero tal vez un sesgo más alto durante el proceso de entrenamiento, y un valor de C más alto va a hacer que las violaciones de margen sean menos durante el entrenamiento, pero terminará con un margen pequeño, por lo que cuanto mayor sea el valor de C, inclinará el modelo hacia ser un clasificador de margen duro, por lo que más bajo es el valor, inclina el siendo el modelo un clasificador de margen suave y mayor es el valor, inclina el modelo a ser un clasificador de margen duro. Ahora la siguiente cosa importante sobre la máquina de vectores de soporte es la función de pérdida, por lo que mientras aprendemos sobre otros modelos clasificadores u otros modelos de regresión de los que hemos hablado, la función de pérdida y la función de pérdida es importante en la optimización del modelo, por supuesto. También queremos optimizar nuestro modelo SVM y eso va a ser sobre la base de una función de pérdida al igual que cualquier otro clasificador o cualquier otro modelo de regresión. También usamos una función de pérdida para optimizar el clasificador de la máquina de vectores de soporte, por lo que la función de pérdida más utilizada que usa la máquina de vectores de soporte es llamado el derecho de pérdida de bisagra y la pérdida de bisagra es algo que se crea específicamente para clasificadores como SVM y vamos a ver en un momento cómo funciona correctamente, por lo que la pérdida de bisagra funciona de esta manera, por lo que a lo largo de este eje tienes los valores predichos y tenemos que comparar los valores predichos con los valores reales en tu conjunto de datos. Ahora hay un límite que es. Establezcalo como 1,
por lo que es positivo 1 para la clasificación positiva y menos 1 para la clasificación negativa, por lo que esta imagen en particular es para un clasificador positivo pérdida de bisagra a la derecha y veremos con un ejemplo de cómo funciona el clasificador negativo también, por lo que las reglas de la pérdida de bisagra es que el eje X representa una distancia desde el límite de cualquier distancia única, una sola instancia y el eje Y representa la cantidad de pérdida, por lo que el eje Y a lo largo del eje Y tienes la pérdida de bisagra. Ahora lo que sucede es que esta línea punteada se establece como 1, por lo que si su instancia está lejos en los mismos lados para clasificadores positivos ese está en el lado positivo, de modo que significa que el valor predicho de sus instancias es mayor que 1, la pérdida de bisagra va a permanecer igual y va a permanecer igual en 0, por lo que en 1 el valor de la pérdida de bisagra es 0 y va a permanecer igual que sus valores predichos, permanecen en el lado positivo. Derecho, sin embargo, si es menor que el límite más 1 aquí, entonces la pérdida de bisagra va a subir en proporción a la cantidad de desviación entre los valores reales y predichos o la cantidad de dispersión entre los valores reales y pronosticados de su punto de datos y ahora vamos a ver con un ejemplo cómo funciona exactamente, así que veamos este ejemplo particular aquí y para sus valores reales tiene más unos y hay otra clase que es menos 1, por lo que estas son sus clases, ahora su valor predicho. Estos son sus valores predichos y así es como calculamos la pérdida de bisagra, por lo que si sus valores reales son más unos, digamos que hay una instancia que se predice como 97, está bien, 0.97, ahora sí es 0.97, ¿qué lado de este límite? Que se establece como 1, ese está en algún lugar aquí, que está en el lado izquierdo del valor del límite, aquí a la derecha, si está en el lado izquierdo. Entonces tiene un valor de pérdida que es proporcional a la diferencia entre los valores reales y predichas, que se calcula como 0.03, que es básicamente la diferencia entre 1, que es su límite en la pérdida de bisagra y 0.97, está bien. Hay una pérdida de bisagra positiva si lo es, si su valor previsto es 1 y el real también es 1, entonces su pérdida de bisagra es 0 si su valor previsto es 1.20, es decir, es aquí en el otro lado donde decimos que cualquier cosa en la misma dirección más allá del límite va a permanecer plana, la pérdida de la bisagra va a permanecer plana en 0. Por lo que para un valor previsto de 1.20 si la pérdida de la bisagra va a permanecer plana en 0 y seguirá siendo 0 y así es como es para 1.20 es 0.0 correcto para un valor predicho, que es 0, el valor de la pérdida de la bisagra se calculará como 1 porque este es su límite, este es su valor real y está en el lado negativo y el valor de la pérdida de bisagra va a ser 1, que es la diferencia entre su límite, que es su valor real, y 0, está bien, así es como se calcula la pérdida de bisagra y el ejemplo en la imagen anterior es de cómo se calculan las clasificaciones. Positivas, me refiero a las pérdidas de bisagra para las clasificaciones de clasificadores positivos se calculan ahora, si es una clasificación negativa, por lo que se denota como menos 1, aquí solo será el inverso de su límite o valor real que estará en menos 1, por lo que en el caso anterior el límite estaba en más 1, por lo tanto, para la clasificación negativa se va a parar en menos 1 aquí a la derecha, y en la dirección positiva va a si está en la misma dirección, las mismas direcciones negativas. Los valores pronosticados están en las mismas direcciones negativas, la pérdida de la bisagra se mantendrá plana y si está en el lado positivo y creciente, los valores pronosticados aumentan en el lado positivo para los clasificadores negativos. La pérdida de bisagra va a aumentar proporcionalmente en función de la diferencia entre el valor predicho y el valor real, al igual que lo que hicimos para los clasificadores positivos, así que aquí hay algunos ejemplos, por lo que nuestros valores reales son menos 1, los valores
Predichos son, digamos, para este menos 0.88 y la pérdida de bisagra se calcula como 0.18 porque este está en el lado derecho de su valor límite, que es menos 1 y una pérdida de bisagra se calcula bien, por lo que si va a 0, entonces la pérdida de bisagra se calcula como 1 y si va a 0.40, que nuevamente está en el lado derecho hacia la dirección positiva, la pérdida de bisagra se calculará como 1.40, está bien, así que es solo de la misma manera que estamos calculando, lo que hicimos para clasificaciones positivas, instancias clasificadas positivamente, pero en la dirección inversa, está bien, así es como se calcula la pérdida de bisagra para una máquina de vectores de soporte, que es su función de pérdida. Ahora vamos a ver el ejemplo. De Paisan para una máquina de vectores de soporte, pero va a haber múltiples ejemplos, en realidad vamos a ver en la práctica. El primer ejemplo vamos a para ver en la práctica va a ser una clasificación lineal usando la máquina de vectores de soporte. Sin embargo, cuando comenzamos con máquinas de vectores de soporte, en la sesión dijimos que la máquina de vectores de soporte es igualmente cómoda para separar conjuntos de datos no lineales. Ahora vamos a ver cómo funciona eso. Ahora uno de los trucos de poder separar conjuntos de datos no linealmente separables es incluir o incorporar o agregar una característica polinómica en ese conjunto de datos. ¿Está bien? Por ejemplo, si este es nuestro conjunto de datos, tenemos dos clases, puede ver esto, cuadrados azules y pirámides verdes a la derecha, triángulos verdes, por lo tanto, si este es nuestro conjunto de datos, definitivamente no se puede separar linealmente, por lo tanto, donde creará su separador, no puede tener esto como separador si solo sigue mi ángulo de movimiento del ángulo del cursor. Este no puede ser su separador o este no puede ser un separador, porque si este es su separador, entonces estos van hacer una clasificación errónea, si este es su separador, estas van a ser sus clasificaciones erróneas, ¿verdad? Por lo que no puede tener, quiero decir, esto es para este conjunto de datos en particular, no puede tener un separador lineal, por lo que la máquina de vectores de soporte no va a funcionar aquí, está bien, o cualquier separador lineal no va a funcionar aquí, ¿verdad? Por lo que un truco es separar linealmente este conjunto de datos o crear un separador lineal usando SVM es incorporar o agregar una segunda característica llamada x2. Así que aquí nuestra característica es x1, por lo que decimos que incluiremos una segunda característica llamada x2, que es un grado más alto de x1 correcto, por lo que si convierte sus datos, transforme sus datos incluyendo estas características de grado superior para su conjunto de datos, ahora esto se vuelve linealmente separable. Por lo que si esto es los datos de transformación después de incluir su nueva característica llamada x2, que es esencialmente el segundo grado de X1, tiene estos datos y puede tener su máquina de vectores de soporte de línea de separación, puede actuar fácilmente sobre sus datos ahora y puede crear su separador lineal a la derecha y vamos a verlo en la práctica. La otra es que cuando sus datos se vuelven muy complejos, correcto, por lo que el ejemplo anterior fue un ejemplo de un caso simple en el que incluimos solo una característica polinómica, pero podría haber otras transformaciones complejas necesarias en su conjunto de datos o transformaciones de grado mucho más alto, transformaciones polinómicas de grado mucho más alto que se requieren en su conjunto de datos, que se vuelve muy complejo y el proceso de entrenamiento se vuelve muy lento y el proceso de predicción también puede volverse más lento. Esa es la solución de convertir transformaciones utilizando características polinómicas de grado superior cuando son bajas. Las transformaciones polinómicas no pueden tratar con conjuntos de datos complejos. Ahora, como dijimos, eso hace que un modelo sea lento, está bien,
por lo que está incluyendo polinomios de grado superior características y también crea una gran cantidad de características, por lo que si digamos que tiene que ir hasta la característica polinómica de décimo grado porque su conjunto de datos es muy complejo, entonces en realidad está creando x1 a la potencia 10, x1 a la potencia 9, x1 a la potencia 8 a x1 a la potencia 2 o 1, etc. Está bien, hay demasiado número de características polinómicas, se vuelve muy complejo para que el modelo maneje ahora. La máquina de vectores de soporte proporciona una técnica matemática que se llama truco del kernel. Permite obtener el mismo resultado que si hubiera agregado muchas características polinómicas como estábamos hablando. Podría haber casos en los que necesite incorporar características polinómicas al décimo grado de su característica existente, etc. Está bien, sin tener que agregar la característica físicamente y transformar sus datos desde sus características de grado inferior hasta polinomios de grado superior. Puede usar el truco del kernel y va a realizar lo mismo y obtener el mismo resultado que si ha incluido características polinómicas correctamente, por lo que no habrá ninguna explosión combinatoria del número de características, ya que en realidad no se agrega ninguna característica físicamente durante su transformación en como en su característica existente. Bien, vamos a ver un ejemplo en la práctica para datos linealmente separables y también vamos a ver un ejemplo de SVM no lineal, por lo que cuando incorpora características polinómicas de grado superior y también vamos a ver un ejemplo donde usamos el truco del kernel de la máquina de vectores de soporte para resolver un problema complejo en el que tiene un conjunto complejo de datos y sin incorporar o incluir una característica polinómica de grado superior, solo usa el truco del kernel SVM. Como podemos lograr los mismos resultados con esto, pasamos a las prácticas de usar Python. En esta sesión vamos a ver un ejemplo elaborado de máquina de vectores de soporte. Vamos a para ver tres ejemplos específicos. El primero usando un conjunto de datos linealmente separable y aplicando el clasificador SVS lineal encima de eso para crear un modelo de clasificación y vamos a ver cómo está realizando él. El segundo es tomar un conjunto de datos no lineal. Vamos a usar el conjunto de datos de las lunas que proviene de scikit-learn, que es un conjunto de datos no lineal, y vamos a aplicar el clasificador de vectores de soporte encima de él después de insertar una característica polinómica, y el tercer ejemplo es nuevamente usando el conjunto de datos de las lunas, que no es linealmente separable, y esta vez en la tercera vez vamos a usar el clasificador de vectores de soporte usando él truco del kernel sin insertar realmente una característica polinómica correctamente, así que con eso, sigamos adelante e importemos los conjuntos de datos, importemos las bibliotecas, por lo que importamos los conjuntos de datos NumPy y scikit-learn, porque vamos a importar el conjunto de datos Iris y el conjunto de datos Moons de scikit-learn, van a ser nuestros datos de entrada y nuestras experimentaciones son el primer ejemplo del que hablamos. Vamos a hacer con los datos del iris, el segundo ejemplo y el tercer ejemplo son con los datos de las lunas, por lo que estos también van a venir del módulo de conjuntos de datos de scikit-learn. Vamos a crear un canal de nuestra transformación que es escalar estándar porque sabemos que la máquina de vectores de soporte requiere que los datos se escalen usando un escalar estándar, por lo que nuestros datos deben estar centrados y escalados, por lo que también vamos a usar el clasificador, por lo que al usar la tubería vamos a apilar nuestro objeto de transformación y el objeto de modelado juntos para que el código sea mucho más limpio y reutilizable. Ahora también vamos a usar el lineal SVC. Estas son las bibliotecas que importamos. Ahora, el primer ejemplo que está aplicando. El ASDC lineal en un conjunto de datos linealmente separable va a usar el conjunto de datos iris, por lo que es posible que ya sepa que el conjunto de datos iris es un conjunto de datos predisponible de scikit-learn y tiene tres posibles clasificaciones, nivel 0, 1 y
2, que son tres tipos diferentes de flores y estas clasificaciones se hacen en base a en estos dos campos, la longitud del pétalo, el ancho del pétalo y su origen en el conjunto de datos original también tiene otras dos características, pero no las estamos tomando. También solo vamos a trabajar con la versión simple y simplificada del conjunto de datos del iris utilizando estas dos características, longitud del pétalo y ancho del pétalo, y la opción objetivo, que es la característica objetivo, que es 0, 1 y 2, ahora vamos a convertir esto en un nivel binario, el conjunto de datos para la simplificación y vamos a hacer que nuestro clasificador de vectores de soporte genere 0 y 1, 1, está bien, lo primero que hacemos es importar el conjunto de datos utilizando los conjuntos de datos scikit-learn conjuntos de datos tableau-arrays método y después de que obtuvimos los datos del original conjunto de datos, luego extraemos solo las características de longitud y ancho de pétalo y las características objetivo de él, por lo que creamos un marco de datos a partir de iris, la característica de datos de iris, porque esta es una matriz insensible, y extraemos con esta expresión, extraemos solo estas dos características. Luego creamos otra característica llamada objetivo explícitamente y extraemos la característica de destino del conjunto de datos de iris para llenar los valores aquí. Está bien entonces, en este marco de datos. Ahora tiene la longitud del pétalo, el ancho del pétalo y el objetivo. Por lo que esa es su versión inicial del conjunto de datos, ahora necesitamos pasar por una transformación adicional, pero antes de pasar por una transformación más profunda, veamos cómo se ve el detalle, así que lo que hemos hecho es que hemos trazado un diagrama de dispersión usando la opción de cuadrícula de cara y hemos usado la característica objetivo como parámetro de tono. Así es como obtenemos tres clases claras trazadas en nuestro diagrama de dispersión aquí, por lo que hay una clase roja que pertenece al nivel objetivo 0, la clase verde que pertenece al nivel objetivo 1 y la clase púrpura o violeta que pertenece al nivel objetivo 2 a la derecha, y eso proviene del tono objetivo es igual al parámetro objetivo a la derecha y esto es un por lo que puede ver que estos datos, estos tres grupos de datos del conjunto de datos del iris, son casi linealmente separables, por lo que por lo que el rojo y el verde son definitivamente linealmente separables y la máquina de vectores de soporte definitivamente puede crear un hiperplano óptimo y un camino blanco entre ellos. Sin embargo, no hay un separador tan claro entre las clases verde y púrpura en este momento transformamos el conjunto de datos un poco más porque hemos dicho que tenemos tres opciones posibles en la característica objetivo 0, 1 y 2. Sin embargo, queremos aplicar su máquina de vectores de soporte a la salida de nivel binario, por lo que solo 0 y o 1 está bien, lo que hacemos es que creamos nuestro conjunto de datos X e Y, por lo tanto, para el clasificador, los datos de entrenamiento deben tener su característica de predicción y la característica de destino, por lo que X es la característica de predicción, por lo que dijimos que hemos tomado la longitud del pétalo y el ancho del pétalo, lo estamos haciendo de nuevo, por lo que esencialmente asignamos la longitud del pétalo y el ancho del pétalo por esta expresión, por lo tanto, esencialmente estamos extrayendo la segunda y tercera columna del conjunto de datos iris y luego estamos creando nuestro valor objetivo que es y o valor objetivo o característica objetivo. Ahora aquí hay un truco que estamos aplicando aquí, que es que estamos proporcionando una expresión condicional mientras determinamos el valor de la característica o característica objetivo en nuestro conjunto de datos de entrenamiento, por lo que esta expresión en particular dice que la salida está bien 1 si el valor de tarjeta es 2, eso significa tus puntos morados del diagrama de dispersión, de lo contrario, 0, está bien, lo que eso significa es que tenías el nivel de clase 0, 1 y 2, ahora después de esta expresión, tu variable de característica va a contener para todos los ceros, va a contener 0 todos los unos va a contener 0 todavía y para todos los dos. Así que ese es su quiero decir,
está cumpliendo o cumpliendo con esta condición, va a generar 1, por lo que los dos se van a convertir en 1, ceros y 1 se van a convertir a ceros, por lo que esa va a ser la salida de esta expresión y ese va a ser el contenido de la variable de característica, así que está bien. Cuando ahora imprimimos el contenido de i, esto es lo que obtuvimos, así que anteriormente teníamos el 0, 1 y 2, ahora tenemos 2 ceros y 1, por lo que todos los puntos rojos y verdes ahora se convierten en ceros. Y todos los puntos morados se convierten en o los puntos de datos morados se convierten en 1, ahora aplicamos el SVC lineal, por lo que básicamente este es el clasificador de vectores de soporte, que es específicamente para separables linealmente. Conjuntos de datos y aquí tenemos un conjunto de datos un poco difícil, por lo que esencialmente estos dos clústeres, rojo y verde, ahora pertenecen a una clase que es 0 y el púrpura es puntos morados pertenecen a la clase, por lo que 1 y esto no es completamente linealmente separable, por lo que necesita que vea que es casi linealmente separable, pero todavía hay algunos entremezclados en el borde, ahora aquí cuando estamos aplicando el SVC lineal, por lo que el clasificador de vector de soporte lineal para conjuntos de datos lineales estamos utilizando el valor de c igual a 1, ahora, ¿por qué mencionamos el valor de c como 1? Por lo que este es nuestro hiperparámetro muy importante en el clasificador de vectores de soporte que determina si su modelo va a ser más generalizable o menos generalizable, correcto. Durante la parte de la teoría del clasificador de vectores de soporte, hemos dicho que un valor más bajo de c, que es aquí en este caso 1, asegurará un modelo más generalizable. Para SVC, lo que significa que va a aprovisionar una ruta más amplia entre las dos clases de puntos de datos en su conjunto de datos de entrada o entrenamiento. Está bien y un valor más alto de CC que tiende hacia 10 o 50 o 100 va a hacer que su modelo clasificador de vectores de soporte cree estrictamente un límite lineal entre sus puntos de datos. Varios puntos de datos de clase y no provisión realmente para una mayor generalización por creando una ruta más ancha, por lo que es la compensación entre los valores más bajos de C y los valores más altos de C, por lo que los valores más altos de C crean un clasificador estricto pero menos generalizable, más estrecho y estricto que es creado por SVC, pero los valores más bajos de C, como C igual a 1, va a aprovisionar una ruta más amplia y más generalizable, pero es posible que no encuentre un clasificador estricto, está bien, así que ahora mirando sus datos así que ves que lo que va a ser un mejor valor de C. En este caso optamos por un valor más bajo de C para asegurarnos de que en este caso podemos ver que nuestros datos no son claramente separables, linealmente separables y en este caso, mientras que si hemos tomado este uno y este clúster y este como el otro clúster, teníamos un conjunto de datos claramente separable, datos linealmente separables y probablemente un valor más alto de se habría tenido mucho sentido. Pero en este caso necesitamos generalización porque no sabemos cuál va a ser la concentración de datos invisibles. Cuando nuestro modelo esté completo y lo pongamos a prueba o lo pongamos en vivo en nuestros sistemas de producción, no sabemos qué va a ser la característica de nuestros datos invisibles y, por lo tanto, necesitamos más generalización, porque esto claramente no es muy bien linealmente separable, está bien, así que este grupo y este clúster. Así que vamos a optar por un valor más bajo de C solo para asegurarnos de que nuestro modelo, un modelo resultante, es más generalizable, está bien, así que con eso y también hemos visto la función de pérdida que admite el clasificador de vectores USA y usamos esa función de pérdida de bisagra aquí, así que una vez que hacemos eso, creamos esta canalización y en nuestra tubería.
Hemos apilado el objeto de transformación, el objeto de transformación escalar estándar y el siguiente que hemos apilado en la tubería es el SVC lineal, por lo que vamos a hacer es que vamos a entrenar este objeto de transformación con el ajuste y con nuestros datos de entrenamiento X e Y que el beneficio de usar esta construcción de canalización es que puede apilar varios objetos de transformación y varios objetos de modelado en este caso y una vez que entrena la canalización en lugar del objeto escalar estándar o el objeto SVC lineal por separado, lo que sucede es que el código se ve mucho más limpio, comprensible y reutilizable, etc. Por lo que entrenamos el objeto de transformación para que el escalar estándar se aplique en el conjunto de datos y posteriormente, se aplique el SVC lineal en el conjunto de datos y utilizando la pérdida de bisagra y el valor CD1 y nuestro modelo está listo. Ahora intentemos averiguar este punto de datos 5.5.1. 7 en el clúster, por lo que tenemos dos clústeres después de nuestra transformación, por lo que tenemos un clúster que combina estos puntos rojos y verdes iniciales y ese grupo se nivela como 0 y el otro grupo es este grupo de puntos violetas o puntos morados y este grupo se nivela como 1. Está bien, ahora si intentamos averiguarlo nuestro punto de datos, que es 5.5, que comienza desde aquí a lo largo del eje X, 1. 7, 1.7, por lo que va a estar en algún lugar por aquí, por lo que intuitivamente se puede decir que el puntero, porque el punto está aquí y este es una especie de límite del clúster, visualmente, nuestra predicción de nivel de clúster debería ser 1 y de hecho es 1. Bien, ahora tratamos de averiguar el segundo, esto para el segundo 1 que son los datos .4.4. 1.2 es la predicción del nivel de la clase es un 0 y averigüemos este punto de datos y tratemos de averiguar intuitivamente dónde debería estar lo que debería ser el nivel de la clase, por lo que 4.4 comienza desde aquí y 1.2 es 1. 2 a lo largo del eje y va a estar en algún lugar por aquí, así que intuitivamente se puede decir que el nivel de su clase debería ser 0 y es exactamente eso de manera tan similar 2.1, 0. 4 también debería estar en algún lugar aquí y debería ser parte del clúster 0. Bien, entonces su SVM es una máquina de vectores de soporte, una máquina de vectores de soporte lineal funciona bien, por lo que el SVC lineal o el clasificador de vectores de soporte lineal funciona bien. Ahora se puede lograr lo mismo, así que lo que hemos usado es que hemos usado el clasificador de vectores de soporte lineal y sabemos que nuestros datos son linealmente separables. Bien, entonces nuestros datos de transformación tenían dos clústeres que son este clúster y es intuitiva o visualmente identificable que es linealmente son linealmente separables. Muy bien, con esa suposición hemos utilizado el clasificador de vectores de soporte lineal. Ahora lo mismo que puedes también logre mediante el uso del clasificador de vectores de soporte usando estos argumentos, por lo que el kernel es igual a lineal, C es igual a 1, por lo que porque hemos usado C igual a 1 como nuestro hiperparámetro de ajuste de hiperparámetros o regularización hiperparámetro para el clasificador de vectores de soporte. Entonces, si usa la clase SVC lineal en lugar de la clase SVC lineal, si usa la clase SVC y usa estos argumentos, logrará lo mismo, sin embargo, una pequeña diferencia es que será mucho más lento, especialmente con un conjunto de entrenamiento grande, por lo que no se recomienda, por lo tanto, si puede usar la clase SVC lineal, siga adelante y use una clase SVC lineal. Otra forma alternativa de usar. Este es el clasificador de descenso de gradiente estocástico porque hemos dicho que el clasificador de vectores de soporte o la máquina de vectores de soporte generalmente usa el algoritmo de descenso de gradiente y el clasificador de descenso de gradiente estocástico es una variante de los mecanismos de descenso de gradiente, por lo que el clasificador de descenso de gradiente estocástico se puede usar con función de pérdida como bisagra y alfa igual a 1 dividido por mn. C correcto, por lo que esto se aplica al descenso de gradiente estocástico regular para entrenar, el clasificador de vectores de soporte lineal no converge tan rápido como la clase SVC lineal,
pero puede ser útil para manejar grandes conjuntos de datos que no caben en la memoria y requieren entrenamiento fuera de código o para manejar tareas de clasificación en línea. Bien, estas son las dos alternativas de usar la clase clasificadora de vectores de soporte lineal. Bien, en el siguiente ejemplo, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un conjunto de datos no linealmente separable y vamos a aplicar el clasificador de vectores de soporte para crear un modelo de clasificación para un conjunto de datos no linealmente separable. El conjunto de datos específico que vamos a tomar para este ejemplo va a ser el conjunto de datos de las lunas, al igual que el conjunto de datos del iris las lunas. El conjunto de datos también es parte de scikit-learn y se puede obtener del módulo de conjuntos de datos, por lo que de la biblioteca de conjuntos de datos de scikit-learn importamos el módulo makemoons y vamos a extraer los datos de eso y, en el futuro, aplicamos el método makemoons para extraer 100 muestras de este conjunto de datos. Bien, una vez que hacemos eso, lo que vamos a hacer es que con esta expresión primero vamos a extraer todas las ocurrencias de la clase 1 y con esta expresión vamos a extraer todas las ocurrencias de la clase 2 y para todas las ocurrencias de la clase 1 vamos a crear puntos azules y para todas las ocurrencias de la clase 2 clase 0 vamos a crear verde puntos y cuando los trazamos usando el método de gráfico matplotlib obtenemos esto. Muy bien. También hemos introducido algo de ruido en este conjunto de datos para que no tengamos una separación perfecta de este conjunto de datos de las lunas. Muy bien, una vez que lo hacemos visualmente, se puede ver que no es linealmente separable, parece dos medias lunas, por eso es el conjunto de datos de las lunas. Así que estas dos medias lunas tienen que ser y tenemos dos medias lunas, cada una de estas medias lunas pertenece a un nivel de clase, por lo que para la clase azul pertenece al nivel de clase 1 y los puntos verdes pertenecen al nivel de clase 0 y nuestro objetivo es cree un clasificador usando la máquina de vectores de soporte para crear un clasificador que clasifique o separe estos dos conjuntos de datos, correcto, de nuevo. Si recuerda que una máquina de vectores de soporte funciona bien en un conjunto de datos separable linealmente para conjuntos de datos no separables linealmente, debe convertirse o transformarse en un conjunto de datos separable linealmente. Ahora, para hacer eso, el mejor método es, o el método más fácil, es probablemente introducir características polinómicas de grados más altos, por lo que cuando introducimos características polinómicas de grados más altos, puede ser adecuado para él puede convertir su conjunto de datos de entrada en conjuntos de datos lineales separables linealmente. Muy bien, en este caso, lo que estamos haciendo es que estamos introduciendo un conjunto de características polinómicas de grado 3, lo que significa que ahora estamos creando características x elevado a 3, quiero decir, z1 en x elevado a 3 más z2 en x elevado a 2 más z3 en x más z0, algo así que ese es el tipo de ecuación que introducción de las características polinómicas que se está creando. Entonces, cuando creamos esa ecuación lineal de grado superior, tú los datos no linealmente separables o no lineales se convertirán en datos lineales o datos linealmente separables. Ahora, una vez que haga eso, y vuelva a mirar la canalización, por lo que en este caso hemos apilado tres operaciones en la canalización datos. La segunda es convertir los datos de entrada o estandarizar los datos de entrada a las características numéricas de los datos de entrada utilizando un escalar estándar y la tercera es aplicar o crear el modelo SVC lineal. En este caso, usamos un valor de C de 10, que es moderado, en el ejemplo anterior usamos un valor de C de 1, que en realidad reflejaba que teníamos la intención de encontrar un modelo muy generalizado, en este caso en particular, tenemos la intención de que, está. Bien, queremos generalización, pero también queremos un buen separador en nuestro caso, en este caso, correcto.
Entonces, una vez que creamos nuestra tubería con introducción de las características polinómicas, introducción escalar estándar y creación de nuestro clasificador de vectores de soporte, entrenamos el objeto Path1 o luego ejecutamos todos los pasos y luego nuestro modelo se crea bien, así que este es nuestro nombre de modelo. Ahora, usando el nombre del modelo, ahora lo siguiente que vamos a hacer es predecir usando algunos valores invisibles en los datos. Entonces, el primer punto de datos que vamos a tomar es 0.5, menos 0.6, por lo que el valor de la longitud del pétalo es 0.5 y el valor del ancho del pétalo es menos 0.6 y lo clasifica como perteneciente a la clase 1. Ahora, si vuelves y ves dónde debería pertenecer, entonces 0.5, menos 0.6, por lo que 0.5, menos 0.6 va a estar en algún lugar aquí, bien. Entonces, si reside aquí, entonces debería pertenecer a la clase azul y la clase azul es clase 1, está bien, por lo que está prediciendo 1. Ahora vamos a comprobar otro, 0.6,1, por lo que la longitud del pétalo es de 0.6 y el ancho del pétalo es 1, por lo que 0.6 y 1, por lo que esto va a ser parte de la clase de grupo verde de nivel 0, por lo que el grupo verde pertenece al nivel de clase 0, está bien, y está. Prediciendo 0 correctamente, está bien. Así que esta es su predicción, de nuevo, está llegando a conclusiones correctas y por aquí ve que mediante la introducción de una característica polinómica y conjunto medio de características polinómicas, es decir, características de grado superior, en este caso introdujimos características de grado 3, somos capaces de transformar nuestro conjunto de datos de entrada en conjuntos de datos linealmente separables y posteriormente hemos creado nuestro modelo clasificador de vectores de soporte lineal. Ahora bien, el tercer ejemplo que vamos a ver en este sentido es el uso del truco del kernel polinómico. Ahora tomaremos el conjunto de datos de las lunas nuevamente y en este caso en este ejemplo no vamos a insertar o incorporar características polinómicas, sino que vamos a usar un mecanismo que está disponible dentro de la máquina de vectores de soporte que se llama el truco del kernel. La desventaja de usar características polinómicas en el caso anterior es que cuando tu conjunto de datos es complejo e insertas nuevas características de mayor grado, entonces sus datos se vuelven muy complejos y también aumentan drásticamente los conocimientos en casos muy complejos. Entonces, en lugar de hacer eso, podemos usar el truco del kernel o, en este caso, puede usar el truco del kernel polinómico junto con la clase SVC y hacer lo mismo, lograr lo mismo que se ha logrado en el ejemplo anterior al tomar un conjunto de datos que no es linealmente separable. Entonces, la forma en que se hace es que usa la clase SVC. Aquí no estamos insertando las características polinómicas como lo hemos hecho en el ejemplo anterior, por lo que no estamos insertando las características polinómicas en este caso. En nuestra tubería simplemente estamos insertando el escalar estándar y el clasificador de vectores de soporte con estos argumentos, kernel polydegree es igual a 3, c es igual a 5 y eso va a funcionar. Bien, una vez que hacemos eso, creamos nuestro objeto de canalización y entrenamos el objeto de canalización, se crea nuestro modelo. Entonces, cuando realmente predices usando tus nuevos datos, entonces en este caso los datos que estamos tomando son 0.5, menos 0.6, que es el mismo que hemos tomado anteriormente, lo está clasificando correctamente como 1 y para los demás también 0. 6 el anterior 1 predijo 0 y todos los demás también son iguales. Muy bien, aquí en este caso también para cuando estamos usando el kernel polinómico truco con la clase SVC está logrando los mismos resultados en poder clasificar el conjunto de datos de las lunas. Justo con eso terminamos la parte práctica, la parte de demostración práctica de la máquina de vectores de soporte.